Vamos a continuar con lo que es la terapia segmental. En este caso nos toca hablar de la terapia segmental correspondiente a las dos últimas astas, bueno, a las tres últimas astas torácicas. Vamos a hablar lumbares, y parte de las sacras, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a comenzar con la terapia segmental las últimas partes torácicas, que propiamente las primeras dos lumbares que propiamente corresponden a la terapia segmental de riñón y uréter. Uh-huh. Si recordamos un poco la anatomía, recordamos que las infecciones de vías urinarias o las patologías de vías urinarias propiamente se refieren a vías urinarias altas, que es parte de lo que son los ureteros, la parte superior, y el sistema renal, medias, que son propiamente los ureteros, y bajas, que tiene que ver con la vejiga y la parte de salida, todo lo que la anatomía de final de sistema excretor. ¿De acuerdo? Bueno, la terapia segmental está recomendada en este caso en cólicos nefróticos, nefrolitiasis, nefrosis, terapia adyuvante en la pielonefritis, y también podemos ponerla en casos de insuficiencia renal, ya que nos va a favorecer mucho el trabajo, ¿sí? Dentro de la terapia segmental que vamos a aplicar propiamente, vamos a poner en la vena cubital 1 centímetro de neural terapéutico intra y paravenoso, como lo hemos venido haciendo. Vamos a poner 0.5 mililitros de neural terapéutico antes de entrar a la vena, y el resto eh, en la vena, intravenoso, ¿de acuerdo? Vamos a poner pápulas paravertebrales en los dermatomas correspondientes. Ajá, en los dermatomas correspondientes. Entonces, vamos a hablar que el dermatoma correspondiente o lastas nerviosas son paravertebrales de T9, paravertebral de T10, paravertebral de T11, paravertebral de T12, L1 y L2. Esto de forma bilateral, debido a que pues tenemos dos riñones. Muy bien. Dentro de la anatomía, dentro de lo que me describen los autores, dice que vamos a buscar puntos de hiperalgesia igual bilaterales, pero desde T4 hasta de T4 hasta L5. ¿Cómo va a ser esta forma? ¿Cómo va a ser esta característica de aplicación? Propiamente tengo que ir buscando puntos dolorosos. Si yo hiciese un cuadro, si yo hiciera un cuadro, bueno, me quedó un poco chueco. Si yo hago un cuadro, vamos a ponerle aquí una autoforma, ¿sí? Este cuadro me va a dibujar que voy a ir desde T4 hasta L5, ¿sí? Esto es lo que tengo que considerar. Principalmente lo que voy a hacer es palpar los procesos espinosos de las vértebras. Primero es lo que voy a hacer. Voy palpando proceso espinoso de la vértebra. En donde haya dolor, presencia de hiperalgesia o de algesia propiamente, voy a poner una pápula densa. Esta pápula densa estamos hablando que es de 0.5 centímetros por cada punto, ¿sí? Voy a poner en los procesos espinosos. Vamos a poner el ejemplo, que yo encontrara un proceso, que encontrara un punto doloroso. En T7, pues pongo aquí en T7, pongo un punto, ¿sí? Después me voy más abajo y resulta que en T10 hay puntos dolorosos, en T11, así hasta que en todos los procesos espinosos. Muy bien. Bueno, una vez que ya identifiqué el proceso, ya identifiqué los puntos dolorosos, pues puedo seguir más adelante tratando
o buscando puntos de hiperalgesia, pues ya propiamente, ya abriéndome un poco más, tratando todo lo que es el dorso. Propiamente, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de todo el dorso y la zona lumbar, lo que vamos a tratar, lo que vamos a buscar en puntos dolorosos. También me refiere que en enfermedades agudas se puede inyectar de forma adicional los nervios intercostales de T9 y L4. Entonces, pues nos vamos a ayudar al aplicar los puntos dolorosos vamos a buscar un color de T9 a L4, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ver. T9 va de esta forma. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5. Y del otro lado va a ser de la misma forma, ¿sí? Siempre aplicando en la zona para vertebrar. También nos refiere que la aplicación del ganglio celíaco, recuerden que les voy a pasar un video de un cirujano, de un anestesiólogo también, que se encarga de hacer las precisas con todo el equipo necesario para aprender a hacer la infiltración del ganglio celíaco en este caso. También, si depende de cada situación de lo que vamos a hacer, podemos explorar en la parte anterior, pero aquí, como dice el autor, siempre que voy a aplicar terapia neural, no tenemos que obviar, tenemos que hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis para poder dar un buen tratamiento. Recuerden lo que venimos platicando, ¿sí? Lo que venimos platicando de acuerdo a las circunstancias o a lo que me podría provocar si no hago una buena anamnesis, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a borrar esto para poder seguir avanzando. Recuerden que esto lo vamos a hacer en clase, lo vamos a poder retomar y hablar ya con paciente, palpar y trabajar cada uno. Ok, bueno, en la parte anterior, en la parte anterior del cuerpo, si ustedes se dieron cuenta, en este caso no hace referencia, pero a mí desde mi punto de vista y desde mi trabajo que he venido desarrollando, me ha gustado trabajar localizando. Entonces ya habíamos hablado en la parte posterior, en la parte lateral de los puntos intercostales, de los nervios intercostales. Nosotros vamos a trabajar de esta forma. Vamos a poner una línea igual que va a bajar, ¿sí? A pesar de que los riñones estén más recargados en la parte posterior, esto le puede ayudar al paciente, ¿sí? Pusimos todo esto. Debido a su anatomía, podemos poner también en los puntos de Vogler bilaterales, ¿sí? Y seguir una línea al centro. Después del apéndice gifoides con pápulas, papuleo, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto correspondiente a los dermatomas que va a estar abarcando, que hace un rato trabajamos en la parte posterior. Lo mismo para el caso puse esta imagen doble para que vean la anatomía entre hombre y mujer, pues básicamente es la misma. Lo que cambian ya, pues propiamente ya sería la parte excretora, ¿sí? Entre la uretra y todo eso ya son de forma diferente. Este es como vamos a trabajar el sistema renal, en este caso para patologías como las que ya habíamos mencionado, ejemplo pielonefritis, ejemplo litiasis renal, etcétera, entre otras patologías. Muy bien. Bueno, continuamos. En el caso de los segmentos, para vías urinarias inferiores y áreas genitales, también vamos a poder utilizar la terapia neural que nos ayude, que nos dé soporte a los tratamientos que ya venimos haciendo, los tratamientos convencionales. En el caso de la terapia segmental para las vías urinarias inferiores y área genital, que quede claro que va a ser completamente diferente el área genital cuando hablemos de los puntos especializados, que más adelante también voy a hacer mención de ellos, los puntos especializados para tratamiento de cada uno de estos. Bueno, dentro de las indicaciones que vamos a encontrar son molestias de la menopausia,
metro y metrorragias, o sea, cuando baja la menstruación o cuando excede la menstruación, ¿sí? Cefaleas relacionadas con el ciclo menstrual. Hay mujeres que dicen, ¿sabes qué? Cada que tengo el ciclo menstrual presento cefaleas o también algún tipo de migraña. Flujo vaginal en específico, que no tenga características, pero que la paciente tenga mucho flujo. Esterilidad, nos va a ayudar en el tratamiento de la esterilidad, ¿sí? Dolor en la pelvis, menor con pelvipatía vegetativa, alteraciones funcionales de la vejiga y cistitis crónica. También debemos de descartar que haya infecciones agudas y procesos malignos para poderlo poner. Si en caso de que haya alguna infección aguda o un proceso maligno, pues tenemos que dar la terapia complementaria, o en caso de que no pueda yo dar la terapia complementaria porque esté fuera de mi alcance, puedo mandarle al médico tratante o un médico que me esté ayudando con el tratamiento para que a la par vayamos haciendo el tratamiento de, de estas patologías. Por regla general, el efecto se intensifica si inyectamos la misma sesión la glándula tiroidea dentro del climaterio. Eso tiene que ver con las enfermedades, eso de la menopausia o síndrome climatérico propiamente como lo conocemos también. La terapia, en el caso de la parte anterior o en el caso en el lado anterior, vamos a trabajar de esta forma. Vamos a trabajar de esta forma. Vamos a poner 1 mililitro de neural terapéutico intraparavenoso en la vena cubital. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando mucho de la vena cubital. En este caso no hay una, si pongo derecha o izquierda, pero puedo hacer lo que venimos haciendo. Una sesión a la derecha, otra sesión a la izquierda, así nos vamos a ir brincando. ¿De acuerdo? Vamos a poner también infiltraciones en la técnica hipogástrica. La técnica hipogástrica me describe que voy a poner puntos de esta forma. Así. Así. ¿De acuerdo? Es como voy a trabajar técnica hipogástrica, recuerden. Es como la voy a trabajar siendo hombre o siendo mujer. Serían, ¿sí? Laterales. Probablemente ahí por ahí se me fue uno de más, pero deben ser laterales, bilaterales. Esto es por pápulas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos también a infiltrar puntos algésicos con técnica de pápulas. Ya pusimos estos puntos, ahora tengo que irme a buscar desde los ángulos costales, puntos de hiperalgesia relacionados con la anatomía del sistema excretor o de los riñones. Sí, tengo que buscar puntos algésicos o puntos de dolor. Recordemos que para trabajar esto tengo que hacer palpación superficial, una palpación en la cual voy a hacer esto y en caso de que me encuentre puntos dolorosos, pues los pongo también. Dentro de la palpación, podemos sugerirle que utilicen para que sea más exclusivo la palpación, no sea tan burda como los dedos. Aquí el punto no es lo que nosotros queremos percibir, sino lo que el paciente percibe. Puede utilizar la punta o el capuchón de la aguja, propiamente lo que cubre la aguja, la parte plástica. Como es muy pequeña, eso me va a dar con mayor exactitud localización para puntos dolorosos o puntos algésicos en la parte anterior. Vamos a poner un ejemplo, que este paciente tenga puntos de hiperalgesia aquí, aquí, de este lado, de este lado, de este lado. Puede ser en esta zona, en esta zona, en esta zona, en esta zona. ¿Sí? Hay una gran diferencia. Y si yo pico con una profundidad, el paciente puede ser duele, pero exactamente cuando yo llegue hacia localizar puntos de hiperalgesia, al hacer la punción, el paciente va a decir, ay, duele mucho. Va a haber una gran diferencia. Cuando nosotros estamos en clase, voy a enseñarles a distinguir esa parte, cómo se localiza un punto de hiperalgesia y cómo diferenciar entre uno y otro. También vamos a infiltrar en técnica de barrido, profundidad con aguja de 27 por 1,5 pulgadas, ¿sí? Esto principalmente, pues, puede ser aquí con pápulas o técnica, cuando hay puntos de mucho dolor, que si el paciente ahí duele mucho, puedo entrar
con aguja de 27G por 1,5 pulgadas, voy a depositar y ir saliendo y seguir depositando mi neural terapéutico en todo el trayecto hasta que termine la trayectoria del punto. ¿De acuerdo? Esto que quede claro, esto que estamos haciendo es para ayudar a las enfermedades, ¿sí? Vamos a ayudar a mejorar el dolor. En este caso habíamos hablado de problemas que tengan que ver con la sistema excretor o enfermedades urinarias bajas y la parte genital, ¿sí? Nosotros propiamente no nos metemos con los genitales, no tocamos los genitales en este momento. Sí hay técnicas donde sí puedo aplicar genitales, como como les comentaba. El hecho de también poner, en el caso de la suprapúbica o la prostática en estos, o los bloqueos que también vamos a sugerir más adelante con las técnicas especializadas, cuando ya lleguemos a ese punto, en el tratamiento de patologías ginecobstétricas o en patologías prostáticas. ¿Sí? Aquí está, miren, la técnica que les había dicho de pápulas en el hipogastrio, ¿sí? Son bilaterales. Ajá. Me faltó poner esta, pero esta la vamos a poner igual con pápulas, pero la podemos agregar. Vean que son bilaterales a nivel de las crestas ilíacas, un poco debajo de las crestas ilíacas, y seguimos esa línea por arriba de la sífisis del pubis, toda la línea pubiana y lo que vamos a tratar. Y propiamente en el cuerpo del sacro. La técnica que vamos a utilizar en la parte posterior o técnica, también vamos a trabajar en las partes posteriores, vamos a poner pápulas sobre el sacro, ¿sí? Voy a poner una pápula aquí, otra acá, ¿sí? Siempre bilaterales en estos casos. De esta forma, bueno, me voy un poco lateral, tiene que ser en la línea media, como vamos a tratar las pápulas sobre el sacro. Me sugiere y me indican trabajar los segmentos corporales de L3 a L5, ¿sí? Si yo me voy, serían L5, L4, L3. ¿Sí? L5. ¿De acuerdo? Y también segmentos de S3 a S5. Sí, es diferente lo que estoy poniendo. Esta es técnica de sacro, ¿sí? Voy a poner en los agujeros sacros correspondientes a los dos últimos. Si quieren, vamos a cambiarle de color para que podamos diferenciarlos. Vamos a terminar de poner la técnica sacra. Entonces pusimos sacros, ¿de acuerdo? Vamos a poner el color para poderlo diferenciar. Este es en el contorno del sacro, cuando me refiero a sacros. Cuando me refiero propiamente a los segmentos, ¿sí? A los segmentos de sacro me refiero a los agujeros sacros. 1, 2, 3, 4, ¿sí? 3, 4. Y casi en la zona caudal, 5. Es como voy a tratar en los segmentos articulares. Vamos a también identificar puntos musculoesqueléticos. En este caso, puntos musculoesqueléticos que vamos a trabajar en la zona lumbosacra. Entonces, vamos a dibujar un cuadro en los cuales voy a tratar a mi paciente con un cuadro y buscar puntos de dolor en esta zona. También me sugiere
Infiltrar la articulación sacroiliaca. La articulación sacroiliaca es una técnica especializada que también la vamos a ver más adelante. De todos modos, cuando estamos en clase, les voy a indicar, les voy a decir cómo se hace y ya posteriormente vamos a ver las, las indicaciones propias para cada una de estas. Nos vamos a ayudar también. Entonces, en caso de pilopatías vegetativas, tras excluir los órganos para inyecciones más sencillas, cuando ya vimos que no hay ninguna implicación orgánica, puedo tratar también, ¿sí? Inyecciones en el plexo ginecológico o en caso de la epidural sacra. Aquí, como ya habíamos visto en la pasada, podemos ayudarnos con la epidural, que propiamente la epidural es aquí, en el hiato sacro. Aquí está. Aquí es donde la vamos a aplicar. ¿Sí? La pongo larga porque vamos a entrar de esta forma, con la técnica especializada. Entonces, de esta forma vamos a poder aplicar y ayudar a los tratamientos con enfermedades del segmento urinario inferior y parte del los órganos sexuales. ¿De acuerdo? Terapia segmental, la última, terapia segmental en patologías ginecológicas. Indicaciones, las mismas que vimos hace un rato, pero las técnicas son diferentes. Molestias de la menopausia, ya sea menorragias, ya sea cuando se disminuye el sangrado, cuando el sangrado aumenta. Igual cefaleas relacionadas con el ciclo menstrual, flujo vaginal específico, esterilidad o pelipatías. La técnica que vamos a utilizar, vamos a infiltrar en la cara anterior de la pelvis en zona de dolor e hiperalgesia, técnica de pápulas. ¿Cómo lo vamos a buscar puntos de hiperalgesia? En este caso vamos a hacer uno y vamos a irnos a trabajar de esta forma. No creo que no lo pintó. Vamos a irnos a trabajar de esta forma. Un poquito por debajo de un dedo por debajo de la sífisis del pubiana. Hay anatomías de las pacientes que llegan un poco, los labios llegan a esta zona, entonces nosotros vamos a respetar la parte de los órganos sexuales externos, ¿de acuerdo? Pero sí es importante ir en busca de puntos dolorosos, como les había comentado hace un rato, con una punta. De hecho, en la acupuntura hay localizadores de puntos. Aquellos que conozcan acupuntura saben que hay localizador de puntos. En caso de que no la conozcan, pues nos vamos a ayudar de este capuchón de las agujas para poder ir localizando puntos. En este caso, en ocasiones me han preguntado, profe, ¿puedo abarcar un poco más arriba? Claro, puedes abarcar desde el inicio de las crestas ilíacas hasta abajo, pero siempre respetando. ¿Cómo vamos a trazar los puntos? Vamos a poner de diferencia, vamos a poner de punto entre punto y punto, pues aproximadamente de 2 a 3 centímetros para irlos localizando, para que también no sean muchos puntos dolorosos que le vamos a poner a la paciente, porque en ocasiones cuando hay alteraciones alteraciones ginecológicas, pues va a haber muchos puntos hiperalgésicos. También me voy a apoyar de la aplicación suprapúbica, que cuando ya lleguemos a esta parte, las aplicaciones especiales, la suprapúbica, que le va a ayudar mucho a la paciente. Que tiene que ver directamente la suprapúbica, voy a hacer un paréntesis, con el plexo hipogástrico. Ahí es donde nos va a ayudar muchísimo. Infiltraciones en los puntos de acupuntura relacionados con la patología, también ahorita vamos a hablar de ellos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, puntos dolorosos en esa zona. En la parte posterior, pues vamos otra vez a trabajar desde L4, L5, S3 y S2. Los puntos son parecidos. Nos vamos a ayudar con la técnica suprapúbica y técnicas especiadas ginecológicas que las vamos a ver más adelante. Ya eso ya los habíamos marcado, ¿sí? Propiamente.
Solo que vamos, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Pues vamos, la localización de los puntos anteriores de dolor. Los puntos que nos podemos ayudar o que nos van a ayudar al tratamiento, pues propiamente aquellos que conocen acupuntura, si no, pues se los voy a mencionar, es el vaso 6, que está a 3 dedos localizado por arriba del malleolo interno. La característica que tiene este punto dentro de la medicina tradicional china, aquellos que lo sepan, es el punto 1 ginecológico, ¿sí? Entonces ese me va a ayudar, lo voy a poner bilateral. Favorece mucho a las pacientes o a las pacientitas, les ayuda mucho este punto para el manejo de las patologías funcionales, las patologías ginecológicas. Q-Quan, que es el punto hígado 8, también lo voy a utilizar, lo vamos a poner, ¿sí? Este punto es uno de los puntos más grandes que hay en la acupuntura, ¿sí? Dice aquí con la rodilla flexionada en el extremo interno del pliegue de la articulación de la rodilla, por detrás del epicóndilo interno del fémur, en la depresión del borde anterior de la inserción del músculo semimembranoso y semitendinoso. Ese es un punto muy grande. De hecho, este punto cuando nosotros lo vimos cuando lo observamos su actividad eléctrica, vimos que era muy grande. Podemos abarcar aquí, ¿sí? Y también me voy a ayudar con los puntos RENMAI 3 y RENMAI 4, ¿sí? Estos ya los habíamos trabajado de forma anterior, o sea que son puntos acupunturales. También me puedo ayudar con RENMAI 11 y 12, que son propiamente aquellos que corresponden a el manejo de la parte anterior de las vísceras y el manejo de la parte anterior de los órganos. Nosotros cuando estamos en clínica lo vamos a ver. Bueno, con esto terminamos los segmentos propiamente ya de todo el cuerpo y espero pronto verlos para poder concluir la práctica para que queden bien asentados la terapia segmentaria. Porque sí vamos a decir, oye, pues la teoría es muy poca, sí, pero cuando vamos a la práctica es muy larga la práctica porque hay que hacer una buena localización, ¿de acuerdo? Cuídense mucho, nos vemos pronto, espero verlos pronto ya por la instalación en LAS.